¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tercer episodio de Sostiene Pereira, aquí en Sin embargo al aire. Como siempre que estamos conectados en las noches, les voy a pedir que dejen su like o su dislike si no quieren dar like, todo cuenta, que se suscriban al canal de Sin embargo al aire para que puedan recibir las notificaciones de Sostiene Pereira. Y por supuesto, se agradecen los superchats para todos aquellos que crean que vale la pena dejar un superchat. Ya arrancó el Mundial, ya lo sabe usted, el domingo fue la ceremonia de inauguración. Qatar se presentó ante el mundo con un espectáculo que algunos dicen que estuvo aburrido, algunos dicen que quedó a deber y otros dicen que estuvo muy bonito y fue muy espectacular. El juego inaugural, que fue el del país anfitrión, Qatar, enfrentándose a Ecuador con un triunfo para los ecuatorianos 2-0, y ya sabe toda la sospecha que si Qatar había dado dinero para que ganaran ese primer encuentro. Bueno, lo dio, no lo dio, no hay pruebas, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Qatar perdió y que se convirtió en 92 años en el primer equipo, el primer equipo, que es sede de un mundial que pierde el juego inaugural. Los resultados que ya tuvimos también acción este lunes: Inglaterra goleó 6-2 a Irán. ¿Qué es lo rescatable de ese juego? A ver, de los goles ni hablamos. Ya usted seguramente sabe quién anotó, en qué minuto y todo eso. Lo importante de ese partido fue la protesta de la selección de Irán, que se negó a cantar el himno de su país, pues porque están molestos, están enojados con su régimen por la violencia, por la manera como han sido tratados los ciudadanos iraníes. Entonces, la gran nota de ese juego es, le decía yo, las protestas que están en contra del gobierno por parte de los jugadores, cerca de 400 personas fallecidas. Y mire qué interesante, ¿no? Cómo, pues, de alguna u otra manera, Irán está siendo un ejemplo, las mujeres están luchando por sus derechos, los seleccionados nacionales, jugadores que generalmente suelen ser desinteresados, protestan por su propio pueblo, algo que la FIFA tiene años que quiere desechar. No quiere que se mezclen las cuestiones políticas con su fiesta deportiva, pero la verdad es que no las podemos disociar. Entonces, además de esto, también los jugadores de la selección de Inglaterra se arrodillaron en el momento del himno nacional. Esto tiene que ver porque se ha venido haciendo en la Premier League, en la liga de fútbol de este país, para protestar por los abusos que hay en contra de las personas negras, por los abusos raciales que ocurren alrededor del mundo. Y finalmente también decir que este encuentro, que fíjese cómo ha sido más importante hablar de la cuestión política que de los propios goles o del propio resultado, el tema de que los diferentes selecciones, entre ellas la de Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Inglaterra, pugnaron por utilizar un brazalete con la bandera del arco iris, es decir, la bandera que representa a la comunidad LGBT. Usted sabe que el homosexualismo, que el transexualismo está prohibido en Qatar, y que ha sido un gran tema de polémica. Entonces, lo que tuvimos este día fue que los jugadores finalmente no pudieron utilizar este brazalete. En el caso concreto de Inglaterra, la Federación de Fútbol de este país le había solicitado a la FIFA, le hizo una petición especial de que los jugadores pudieran portar este brazalete en señal de apoyo a esta comunidad. Y como no hubo respuesta, para no ser castigados, pues decidieron mejor no utilizarlo, y de esta manera, digamos que se diluyó, ¿no?, la oportunidad de decirle a todo el mundo que hay un grupo de seleccionados que quieren destacar que son importantes las personas de la comunidad LGBT, que Qatar tendría que ser más abierto, que Qatar tendría que cambiar esta perspectiva que tiene relacionada con la manera como trata, o la manera como no acepta y aún sigue discriminando a las personas que son de la comunidad LGBT. La diversidad sexual es algo importante. Los jugadores, bueno, se quedaron con las ganas, pero la verdad es que se agradece el intento, insisto, por el tema de que la verdad es que los jugadores suelen ser muy apáticos sin involucrarse en este tipo de temas. Y claro que vamos a calentar también el juego de mañana. México se va a enfrentar a Polonia, va a tener su primer compromiso, y usted sabe, ya conoce, le dimos la lista la semana pasada de los seleccionados nacionales,
pero lo que pues ya también a estas alturas sabe, pero yo quisiera recordar es porque una selección a la que le falta gol, una selección que necesitaría tener una delantera poderosa y que se había hablado muchísimo de un famoso tridente, bueno, ya sabe usted que Jesús, el Tecatito Corona no va a estar, que Santiago Jiménez quedó fuera, que Henry Martín sí iba a estar, que el argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori también estará ahí, lo mismo que Chucky Lozano, Uriel Antuna, Alexis Vega de las Chivas, pero el gran ausente es Javier el Chicharito Hernández, nada menos que el goleador histórico de la selección. Para la revista Proceso le hice una entrevista a José Ramón Fernández, este periodista de toda la vida en deportes, ahora trabaja para la cadena ESPN, y en la entrevista José Ramón se animó a hablar de una charla que tuvo él y otros compañeros de ESPN con el seleccionador nacional Gerardo Tata Martino, y le dijo a José Ramón y a estos comentaristas qué fue lo que pasó. Si le parece bien, vamos a escuchar la voz de José Ramón Fernández hablando de por qué Chicharito no está en Qatar. Chicharito, pues, es textual. Nos confesó el Tata. ¿Qué pasó con Chicharito? Pues metió 2 prostitutas con todo respeto, en un viaje a Nueva York y San Antonio, y se acabó. El grupo lo rechazó porque se compromete el futbolista con sus mujeres. ¿Cómo hicieron una orgía? Lo típico. Y las mujeres pues se enojan. Entonces, digamos, Chicharito comprometió las relaciones de pareja. Y hubo un grupo que se opuso inmediatamente a eso. Chicharito no supo pedir perdón a tiempo. Martino habló con él. Chicharito negó todo. El chico que se encargó de mover todo el asunto, que trabajaba en la federación, fue despedido. Hoy trabaja para FIFA en algo. Y Chicharito, pues, yo con mis goles, era cuando andaba muy mal, cuando se divorció de su pareja australiana. Y bueno, se quedó sin mundial, fútbol. Tampoco el Chicharito no se lo haría. Chicharito te mete un gol con la nariz, con los glúteos, con la rodilla, o te mete un gran gol. Pero es nada más el Chicharito. Vela es mejor jugador, pero su mentalidad no da para seguir compitiendo. Él compite en una liga donde es finalista y está tranquilo. Bueno, lo que nadie se atrevió a decir, lo que se suponía que, bueno, quizás sí era una charla, digamos, off the record con los periodistas de todas las cadenas de televisión en México, José Ramón Fernández nos lo contó, ya lo escuchó usted, esa es la explicación de por qué Gerardo Martino se le puede criticar por muchas cosas, si por sus malos parados, si por su esquema táctico que a muchos no gusta, que por haber perdido 3 veces con Estados Unidos, pero lo que no se le puede criticar al seleccionador argentino es que puso disciplina en la selección nacional, algo que en las últimas participaciones de México en mundiales no había ocurrido y siempre estaba plagado de escándalos. Esto nada más es para abrir boca. Vámonos ya para escuchar lo que conversamos con nuestros invitados de esta noche. No lo voy a spoilear, no le voy a decir quiénes son, pero son 2. Vamos a la primera entrevista, nos ligamos con la segunda y gracias otra vez por estar esta noche acompañándonos en Sostiene Pereira en Sin embargo al aire. Alarcón, qué gusto me da platicar contigo. Usted lo conoce perfectamente bien. Javier Alarcón estuvo muchísimos años al frente de el área de deportes, de los noticieros deportivos y todos los eventos en Televisa Deportes, y ahora desde Grupo Imagen. Javier, te agradezco muchísimo esta participación esta noche. Al contrario, Betty, muchísimas gracias a ti por tomarme en cuenta. Yo creo que hay pocos y pocas periodistas con tu rigor, así es que cada vez que me solicites tener participación en tus espacios es para mí un honor, porque las trayectorias impecables no hay muchas en el periodismo deportivo, así es que a la orden de ti. Muchas gracias, Javier, por tan generosas palabras. Oye, tú has estado un montón de años siguiendo muy de cerca el desempeño de la selección nacional, el desempeño de jugadores en los clubes mexicanos, en los clubes extranjeros. ¿Cómo viste, o cómo ves, déjame empezar, cómo ves esta lista de Gerardo Martino, que son ya los 26 finales que van a estar a partir ya de mañana, martes 22, jugando en el Mundial de Qatar 2022? Mira, Betty, creo que realmente, no sé si a propósito o no, pero me ha parecido
una espera innecesaria, medio ociosa, el estar simplemente retrasando la lista en función de Raúl Jiménez, que es un tipo con una jerarquía diferente. Me parece que es lo que hay, no hay mucho más, me parece que no se comete ninguna injusticia brutal. Podría estar un poco aferrado el técnico a lo de Funes Mori, que es su proyecto desde que llegó, pero se está muriendo con la suya, con los que se comprometieron con él, y él se comprometió con ellos, pero el problema es que no hay mucha más materia prima, es un fútbol que está estancado en términos de exportar a sus valores a tiempo, mientras la MLS tiene solamente pues a unos cuantos en su liga local, nosotros tenemos a la inversa, ¿no? De los 26 me parece que lleva Estados Unidos, solamente están en la MLS, y al revés es el número en México. Entonces creo que tampoco podemos cargarla mucho contra el Tata. Siempre el técnico es el malo de la película, pero realmente el sistema no promueve la formación de los talentos, el que emigre en Europa, y entonces nuestra muestra es muy pequeña y tenemos a Guardado en su 5º mundial, no es culpa de él. También a Memo Ochoa, y en su momento ocurrió con jugadores como Rafa Márquez, que estiraron demasiado sus carreras porque no hay un relevo generacional importante. Entonces, la lista es lo de menos. Realmente son jugadores, yo creo que modestos para lo que debería ser el sistema del fútbol mexicano, y un país con 130 millones, con esta inversión, con este interés de los anunciantes, con esta pasión. ¿Cómo ves la participación de México? ¿Para qué le alcanza esta selección? ¿Crees que Tata Martino va a entregar las mismas cuentas que han entregado desde 1994 para qué? Es decir, llegar a los octavos de final, ¿o le ves la posibilidad de que México se pueda quedar en la primera ronda? Mira, no me lavo las manos, 50-50, lo he visto muchas veces, ¿no? Que la selección mexicana llega castigada en cuanto a las percepciones populares. Creo que esta vez hay mayor argumento para ser escépticos, para tener pesimismo, porque el equipo colectivamente se desfondó, ¿no? El técnico le perdió la vuelta, no es un equipo que genere, sobre todo con claridad. Se habla mucho de la falta de contundencia, pero es un equipo muy vulnerable a la defensiva, sobre todo en la pelota parada. Un mediocampo que puede ser dinámico, pero le mete años el Tata con Herrera y con Guardado. Y adelante, pues es un equipo que realmente tiene muchas dudas por el momento de Jiménez, por lo que Funes Mori bajó. Yo creo que cuando más estaremos en el 4º partido otra vez, pero ese es el drama, ¿no? Tendríamos que estar garantizando casi cada mundial que el 5º partido es una cuestión simétrica con el rival, sea quien sea, y hoy no le veo a México ninguna posibilidad, un 1% de vencer a Francia o a Dinamarca, en el eventual caso de que lleguen al 4º partido, que tampoco lo veo tan dramático, porque la selección de Polonia no me espanta tanto. Veo un duelo muy parejo contra los polacos. Hay quien está minimizando demasiado a Arabia Saudita, pensando que va a perder todos los partidos. No sé si por ahí Arabia le arranque un empate a México o a Polonia y se descuadre todo, pero ¿qué te digo? Para mí 50-50 el segundo lugar de grupo con Polonia, y después el 5º partido va a ser lo mismo de siempre. Estaremos en el mismo punto de partida y de llegada. Eso es lo triste. Claro, sí, lo que decías, ¿no? A ver, México me parece que es la selección 4 de 32 en cuanto al número de jugadores que juegan en su liga local y que no están, digamos, en otras ligas, principalmente las europeas, y el tema de la edad, ¿no? Un equipo viejo, también es de los más viejos que se presentan en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Javier, ¿qué dirías entonces? A ver, ¿fue un error haber contratado al Tata Martino? La idea de la federación era, vamos a traer a este hombre con un gran cartel, había dirigido a Paraguay, venía de dirigir al Barcelona, es decir, había hecho cosas importantes a la propia selección de Argentina. Y lo trajeron no para que llegara a los octavos de final, me parece que lo trajeron pensando justamente en que tenía que dar un paso, un salto de calidad y estar en el 5º partido. John de Luisa le da una entrevista al País en donde le dice, no, la verdad es que con que él llegue al 4º partido, ahí estamos bien. ¿Tú qué dirías? Mira, yo creo que aquí el tema no es si el Tata Martino fue una buena opción, una buena decisión o mala. Yo creo que fue una buena decisión. Lo que pasa es que no puede ser, Betty, sea de la nacionalidad que sea, que el técnico en turno no le dé cuentas a nadie, que nadie le exija en la parte futbolística. La relación fue bilateral con John de Luisa, una relación
pues, que es muy profesional, es muy estructurada, pero no incluye el que al técnico le pidas respuestas oportunas. Yo siempre he dicho, un grupo de notables, un consejo como en las empresas, que después de cada partido, para no exagerar, después de cada torneo, le diga, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué buscas? ¿Con quiénes estás buscando ciertos objetivos? No, les dan las llaves del Ferrari o del Reino y le dicen, haz lo que sea tu voluntad, y eso no está bien. El Tata Martino terminó haciendo absolutamente su voluntad, y eso no está bien. No ocurre en los países de primer mundo, donde todo está programado, donde todo está consensuado, donde todo está dirigido, hay cronogramas, hay proyectos. Y el Tata Martino se hartó claramente, pues, de hacer anuncios y de los partidos moleros, y quizá de la propia relación con John de Luisa, y se quedó solo, Betty, con los jugadores que lo apoyaron desde el principio, y cualquier ser humano se la va a rifar con aquellos que mostraron lealtad, claro, más que capacidad, porque la capacidad está muy topada en este fútbol, que no termina de exportar a tiempo a los jugadores, porque si preguntan en Europa por un jugador mexicano, lo quieren vender en 10 millones de dólares, y mejor vas por un paraguayo, un brasileño, un argentino, que tiene mayor capacidad para adaptarse y para entender que en Europa se enseña y se aprende mejor de fútbol. Javier, pero a ver, ¿por qué si el fútbol mexicano está ya sobrediagnosticado? ¿Por qué si sabemos cuáles son sus dolencias? ¿Por qué el directivo mexicano, por qué la propia federación no hace algo por secar esas lagunas? Por decir, a ver, sí, ya sabemos que esto está mal, ¿por qué no lo quieren arreglar? O sea, no sé, ¿qué me dirías? El negocio de la selección nacional, de este producto llamado selección nacional, estar garantizado con que califiques al mundial o llegues al cuarto partido y lo demás no interesa, entonces siempre irá por delante el tema económico, el tema de los clubes, el tema del fútbol como un negocio de estos empresarios mexicanos que son los dueños de los equipos. Y primero porque la mesa está muy desigual, Betty. Hay dueños que en este momento tienen al Querétaro que no les pagan ni siquiera los sueldos, y hay organizaciones muy serias como, pese a la multipropiedad, yo diría que son impecables sus decisiones, pero está la multipropiedad. Si están enfrentados Jesús Martínez y Alejandro Irarrágorri a muerte, ¿no? Porque les gana el ego, porque les gana la soberbia, ¿cómo puedes tener consenso para planear algo que tenga que ver con la estructura? Están muy desiguales los intereses en cada organización, y entonces, claro, lo que importa es lo urgente, que suene la caja, y no un proyecto. Al Tata Martino tuvieron que haberle dicho, mira, Tata, vamos a generar un entorno suficientemente bueno como para que dé resultados en Qatar, pero me vayas proyectando a ciertos jugadores que van a ser la base de mi mundial en el 2026, donde le voy a dar la cara al mundo. Claro. Pero no, aquí cada año, Betty, empiezan los proyectos, y entonces pues no hay manera de corregir. Todo es para hoy, todo es dinero, difícilmente se genera la detección de talento y encauzarlos en cada organización, porque no hay esa intención. Es muy sencillo de explicarlo, ¿eh? ¿Cuáles dirías, Javier, que son los pecados de los jugadores de los seleccionados nacionales, y cuáles dirías muy puntualmente que son los pecados del entrenador? De la repartición de culpas que le toca a cada uno. Bueno, y no dejemos de pensar, Betty, que de pronto puede ser un buen mundial en términos de calificar con solvencia y dignidad a la segunda ronda, porque lo que ha avanzado Francia y Dinamarca no lo puedes, digamos, alcanzar si sigues trabajando así. Pero mira, al técnico lo veo muy terco en el esquema, un 4-3-3, claro, que no va a modificar. Yo creo que la selección mexicana tendría que jugar con 5 atrás, laterales volantes que ocupen de área a área los espacios, 3 centrales, porque los delanteros de cualquiera de los países que vamos a enfrentar le van a hacer daño a nuestra saga central. Ese es el tema del Tata Martino, ¿no? Y los futbolistas mexicanos, yo diría, Betty, que están muy acostumbrados a llegar a cierto nivel de atención y de éxito y conformarse. Por eso el caso de Guardado, por ejemplo, es de dos vistas, ¿no? Andrés Guardado ha sido un profesional como pocos, ¿y qué culpa tiene él de que lo sigan eligiendo, no? Pero Andrés Guardado ya no está para jugar un mundial, o Héctor Herrera. Entonces yo creo que a veces los jugadores no van a dar nunca un paso al costado, pero sí ser suficientemente conscientes de cuándo puedes darle al equipo y cuándo no. Desafortunadamente creo que si ellos de pronto se acomodan, imagínate ciertos chavos que de pronto creen que ya son figuras, o que su techo futbolístico y sus ambiciones toparon. Alexis Vega es un ejemplo.
le falta la mentalidad de decir, quiero ser un tiburón en Europa. Ya se le está pasando el tiempo, pero claro, Betty, si ganan dinerales y si reciben cantidades industriales de dinero para los anuncios y son seguidos por miles de aficionados o millones para un autógrafo, pues entonces está canija la cosa, pero sí me parece que culturalmente, a nivel de educación, falta que quieran ser más. Por eso podemos decir lo que querramos de Hugo Sánchez, pero nadie nunca va a ser como él. Rafa Márquez, claro que logró una trascendencia muy importante, pero Hugo tenía una ambición realmente de monstruo. Claro, oye Javier, esto que decías es interesante. Bueno, es que el Tata parece que ni siquiera sabe jugar la línea de 5, ¿no? Cuando es, digamos, el dibujo táctico que los clubes, que las selecciones más importantes están desplegando, ¿no? Y por otro lado, pues es que sí le falta también dinamismo, ¿no? Sobre todo me parece que, pues en el medio campo, ¿no? Le faltan piernas Herrera, pues ha Guardado ya que le puedes reclamar si es su quinto mundial, al otro que elijas, pues si Chávez y Charlie, bueno, pues están en la liga local, ¿no? Entonces, deportivamente, pues sí se ve, ¿no? Como una desventaja muy amplia, ¿no? Y además de todo lo que estás diciendo, piensa en el desfase que hay en la parte de la base física, ¿no? Jugadores que quedaron eliminados de la liga local hace muchos días, hace semanas, y otros como el Chucky Lozano que se van a incorporar con otro ritmo futbolístico. Es un mundial muy complicado para el tema físico, pero yo estoy de acuerdo contigo. Hoy lo más importante en un mundial es la planeación sobre la resistencia, sobre jugar en bloque, sobre defender mejor. Los polacos en su último partido, si mal no recuerdo, el martes pasado, los polacos esperaron a los chilenos todo el tiempo atrás y con una lograron el resultado. Entonces, a mí me parece que este equipo no tiene el dinamismo, no tiene la cohesión, no tiene la colectividad. Es cierto, los que estamos, como tú y como yo, completamente, digamos, descorazonados sobre lo que va a pasar, no es que seamos malos mexicanos o que siempre estemos viendo lo positivo, no, hay muchos elementos en la tendencia para establecer que en este mundial sí, efectivamente, la selección mexicana podría quedarse sin el cuarto partido. Y este es el drama, Betty, porque aunque está Lewandowski, no tiene nada que ver lo que es Polonia, país, negocio, aunque estén insertos en Europa y tengan jugadores que rápidamente se desprenden de su liga local, que es muy mala, es más el nivel de la liga mexicana que el nivel de la liga polaca, pero claro, ellos se adaptan rápido a las mejores ligas del mundo, ¿no? Entonces es un drama que México, con todo lo que tiene, no tuviera que ser en este momento claramente favorito sobre Polonia, hay que decirlo. La Polonia de Boniek de los 70, de aquel mundo con la influencia comunista, cambió brutalmente. Y sin embargo, hoy estamos diciendo, Polonia, que es mucho más chiquito, es tan favorito como México en este partido. No se puede creer. Es clave, ¿no? Mañana, un resultado, es el triunfo con Polonia para respirar y sentir que te acercas a la siguiente ronda. ¿Te animas a dar un marcador para el juego de mañana frente a Polonia con el que abre México el Mundial? Sí, con gusto, pero creo que no va a gustar mucho. Yo vaticino para mañana un empate a 1 entre polacos y mexicanos, con mucho temor ambos, con mucho, la palabra está de moda, con mucho conservadurismo, jugando al error del rival. Quizá México va a tener mañana, creo yo, mayor posibilidad de tener la pelota, mayor posesión, no sé qué tanta profundidad y claridad para los embates. Los polacos van a esperar, y a lo que le tengo miedo en este mundial durísimo, Betty, es algo que no es nuevo. Número 1, la pelota parada en contra para la selección mexicana, y número 2, la inteligencia emocional. Recuerden las expulsiones que hemos tenido en momentos clave. La expulsión de Luis García, la expulsión de Beto García Aspe, la expulsión de Rafa Márquez. Si en este mundial das ventajas en el tema de la superioridad o inferioridad numérica, estás frito más que nunca. Esos dos temas son los que les tengo realmente miedo. Pelota parada en contra y que los jugadores no entiendan los momentos claves para la disciplina. Claro, oye, y invariablemente una derrota frente a Argentina, ¿verdad? La bestia negra de México. Sí, Betty, yo no veo cómo se le pueda ganar a Argentina. No veo que Argentina nos vaya a humillar y nos vaya a golear, pero tampoco creo que lo vaya a querer, ¿no? Creo que a ellos les va a decir mucho el primer partido contra Arabia Saudita. Tampoco va a ser fácil para los argentinos. Yo veo que la gente
en todo el mundo está minimizando mucho el poder de los árabes, van a estar como locales, no tienen mala selección, la vi también en el partido último de preparación contra Croacia, Croacia salió con muchos suplentes, pero veo una selección árabe competitiva, con muy buen fondo físico, ya no son los jugadores correlones, no, tienen técnica, tienen capacidad táctica, pero bueno, yo sí veo el primer lugar de grupo Argentina con cierto desahogo. Yo no sé si los argentinos pueden calcular evitar a Francia o Dinamarca, dependiendo. Yo creo que querrían evitar más a Francia que a Dinamarca, por eso querrán ser número uno. Y sí veo 50-50 de que Polonia o México se queden con el segundo lugar. Martino se va a ir independientemente del resultado, ¿no, Javier? Y también John de Luisa dejará la silla de la Federación Mexicana de Fútbol. Déjame futurear un poco. ¿Quién sigue? ¿Quién va a ser el nuevo que se va a sacar la rifa del Tigre con el puesto de seleccionador nacional? ¿Quién debería? Mira, yo creo que Martino se va, sí o sí, aunque sea campeón del mundo, se va, ya no está a gusto, no, nunca lo vi a gusto, yo veo que rompió un poco con el cariño, pues, su profesional, pero creo que no se involucró lo suficiente, ¿no? A veces creo que por cuidarse un poco, pero creo que le faltó interés. No sé si se vaya John de Luisa, te oigo muy segura con eso, pero John de Luisa es el vínculo con la FIFA por el Mundial del 2026. Claro. John de Luisa ha dado unas cuentas muy buenas en la parte económica. Tendría que ser derrota de México contra Polonia, derrota sonorísima contra Argentina y que apenas empates con Arabia. O sea, tendría que ser un Mundial dramáticamente malo en números como para que John de Luisa dejara el puesto. Además, no veo que nadie esté presionando en ese sentido la salida, porque pues como te dije, el dinero manda y entonces la selección mexicana está generando más que nunca, más que siempre, y ese es el parámetro para los directivos. Yo creo que John de Luisa va a seguir a menos que sea un fracaso, y yo creo que México va a estar otra vez entre el lugar 13 y 15, pues como siempre, como desde el 94. Pues tú decías hace rato, pues es lo que hay, o sea, tampoco es que tenemos una liga que se salga de los mejores 16 del mundo, tampoco es que tengamos a jugadores que están entre los mejores 16 del mundo. Bueno, pues la selección nacional es un reflejo del fútbol mexicano, ¿no? Estar en octavos de final es nuestra realidad y quizá tendríamos que comenzar a digerirla y aceptarla, ¿no? Sí, pero el tema es que ahora, fíjate, es muy difícil que la gente lo vea, ¿no? Como digamos que la expectativa está demasiado a la baja, ahora resulta que hacer lo mismo de siempre lo vamos a aplaudir, no. O sea, ahora realmente cuando más van a llegar digamos, a calificar, ¿no? Entonces, si con eso creen que entregan buenas cuentas los jugadores, Martino y la federación, y el aficionado sobre todo, claro, pues estamos más fregados que nunca. Claro, no al conformismo. Javier, muchísimas gracias. Ya te ando yo interrumpiendo en tu paseo, pero gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por la experiencia. Me encanta que hayas estado esta noche compartiendo con Sostiene Pereira. Gracias, Javier Alarcón. Recibe un abrazo enorme. Igualmente, Viti, muchas gracias y bueno, suerte mañana para México. Suerte para México. Gracias a Javier Alarcón. Gracias, Betty. Ahora vamos a platicar con un reportero que me da muchísimo gusto tener de invitado esta noche en Sostiene Pereira, Luis Homero Echeverría, quien además de ser reportero, también es coeditor de la sección Cancha, el periódico Reforma. Es un periodista que ha cubierto fútbol desde hace 27 años. Luis Homero comenzó en 1995, pues ni le cuento, ha cubierto mundiales, ha cubierto Copa América, ha cubierto Copa Oro, a la selección nacional la ha seguido pues 13 años, tuvo un primer periodo del 99 al 2002, luego otro del 2005 al 2015, entonces está de más que yo diga que es una voz autorizadísima para hablar sobre este tema. Luis Homero, gracias por tu tiempo, gracias por estar acompañándonos en Sostiene Pereira. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues no, un gusto y un placer que me hayan invitado aquí a platicar de lo que más me gusta, ¿no? El fútbol y sobre todo el Mundial, que ya está jugándose. Claro, ya está jugándose el Mundial, Luis Homero. Mañana es un día crucial
comienza la participación de la selección mexicana que en esta ocasión dirige en Qatar 2022 Gerardo el Tata Martino. Va a ser un duelo fundamental Polonia. ¿Qué ves en este seguimiento que tú le has dado a la selección mexicana? Dame un poco tu pronóstico de cómo crees que le puede ir a México mañana, pero sobre todo también durante todo el Mundial. Pues mira, ha sido un poco incierto el último tramo del periodo de Gerardo Martino al frente de la selección mexicana. Empezó muy bien, la verdad, con resultados maravillosos, buenos, se ganó una Copa Oro. Después vino este tema del confinamiento, ¿no? Mundial del COVID-19. A mí me parece que de alguna manera como que afecta esto a la selección mexicana, ese parón, esa falta de ritmo, de juegos, de estar unidos, de concentraciones, porque es otro México después de que se regresa del confinamiento, cuando se reabre todo, es muy diferente al Martino y al México que estaba antes del confinamiento, ¿no? Entonces, ese tramo final ha sido lleno de dudas, se clasifica, a final de cuentas, ahí dando algunos tumbos, pero México clasifica, y la última parte de la preparación, pues no ha sido del todo certera, ni llamativa, ni prometedora, ¿no? Como que genera muchas dudas, hay esa incertidumbre, quizá más que en otras ocasiones, ¿no? Como que hay ese incluso hasta temor de que quizá México pudiera quedar eliminado en la primera fase. Correcto. A ver, ¿qué consideras? ¿Te animas a dar un pronóstico del resultado de mañana México enfrentando a Polonia? Está parejón, está muy parejo, la verdad, pero es el partido clave, ¿no? Porque se piensa que con Argentina el segundo juego va a ser complicadísimo, el tema de Messi y otros jugadores que están ahí teniendo un buen desempeño, ¿no? Está Álvarez también, Julián Álvarez, que es un delantero rapidísimo y que los últimos meses ha estado, como le decimos nosotros, en fuego, ¿no? Metiendo goles. Entonces Argentina es un rival complicadísimo y la teoría es que le pudiéramos ganar o que le pudiera ganar a Arabia Saudita, ¿no? Pero el de Polonia es el clave, está muy parejo el asunto, yo creo que por ahí va a ser un empate, desgraciadamente para México, porque después el orden de los partidos pudiera provocar que en el último juego México estuviera obligado a golear a Arabia y que a lo mejor Argentina, ya habiendo ganando 2 partidos, pues ya sea más flojo contra Polonia, entonces saque un punto Polonia. Está muy parejo. Yo voy por el empate Polonia-México, pero ojalá gane México, porque si no gana México realmente va a ser complicado avanzar a la siguiente fase. Claro, oye, justamente el último juego de preparación de México antes de llegar a Qatar fue este encuentro que tuvieron contra Suecia la semana pasada, ¿no? El resultado, bueno, negativo para el equipo de Gerardo Martino, un 2-1 con el que caen, pero sobre todo el tema de este gol con la famosa pelota parada. ¿Qué analizas? ¿Cómo viste a México frente a este rival Suecia que pues no va a estar en Qatar, con el que además a México no le fue bien en Rusia 2018 Mundial, donde tú estuviste, por cierto, y que pues se supone que fue su último sinodal porque es un equipo que se parece en el sentido de que pues tienes a jugadores altos como los que va a enfrentar México en Polonia? ¿Qué analizas, Luis Homero Echeverría, de este juego frente a Suecia y el resultado? Mira, quizás parece Suecia-Polonia, en parte por lo que bien mencionabas, el tema de la altura, el tema de la fuerza europea, pero también me parece que Martino quiso hacer este partido por el símil de que Suecia y Polonia jugaron el pase al Mundial. Fue el último partido de Polonia de clasificación, el repechaje, ganándole a Suecia, Polonia pudo avanzar. Hay que recordar lo de Rusia, que Rusia es castigado por la FIFA, le prohíben participar ya en el repechaje final por el tema bélico con Ucrania, y Polonia pasa stand-by ese partido contra Rusia que tenía que haber jugado, lo pasa stand-by, juega contra Suecia. Yo creo que por ahí Martino quiso comparar de cómo le había ido Suecia en ese partido a Polonia, en ese juego, y ver qué tanto podría asemejarse, ¿no? Y creo que sí, o sea, creo que de alguna manera sí es muy parecido, en cierta forma, el partido aquel de Polonia lo ganó, me parece que por un gol. Entonces está complicado eso, porque como bien dices, México ha tenido muchos problemas a balón parado, los tiros de esquina, los servicios aéreos por las bandas, en fin, eso le ha costado mucho trabajo a México. Hizo un experimento Martino en el partido pasado contra Irak, el anterior ante Suecia, contra Irak hizo un experimento de poner a Néstor Araujo como lateral derecho, tratando de que a lo mejor la altura de Néstor Araujo, que es central más bien, pudiera estar a segundo palo, ¿no? A segundo poste en los centros que pudiera despejar ahí. Más o menos le dio resultado, pero hay que recordar que Irak pues no clasifica al Mundial y es un nivel prácticamente inferior en Asia, incluso inferior a Irán, que es el país que sí clasificó al Mundial. Entonces me parece, no sé si se atreva Martino a hacer ese experimento una vez más de poner a un central
como lateral y poder cubrir así las cuestiones a balón parado, al segundo poste, que son las que le están haciendo mucho daño al equipo mexicano. Oye, Luis Homero, pero a ver, ¿tú crees que para el juego contra Suecia, Martino ya tendría que haber puesto su 11 titular con el que va a encarar a Polonia? Porque no sé, no me parece que este planteamiento inicial que hizo y poniendo a Raúl Jiménez, digamos, para el segundo tiempo, sea lo que vamos a ver frente a Polonia. ¿Qué me dirías tú? Yo creo que los técnicos a veces le juegan mucho al misterio, ¿no? Y quieren así como que sacar algo de la manga en el último momento. Hay que esperar porque la mayoría de los técnicos, como yo los he visto en todos los procesos, como que llevan una idea ahí futbolística todo el tiempo y ya cuando va a ser el Mundial, o incluso en el Mundial mismo, como que algo les pasa acá, se vuelven un poco locos y empiezan a experimentar cualquier cosa, creyendo que con eso van a sorprender al rival. No lo descartaría que por ahí sacara una cosa de la chistera Martino, pero si no es, yo creo que este partido contra Suecia, salvo 2 o 3 jugadores, es prácticamente el que va a iniciar. Yo creo que va a jugar igual con Jorge Sánchez, con Jesús Gallardo por la izquierda, Jorge Sánchez por la derecha. El tema del centro delantero, como bien apuntaba Raúl Jiménez, entró de cambio en el segundo tiempo para ver cómo estaba Raúl Jiménez. No está bien, se ve que está todavía con desconfianza, temeroso. Puso a Henry Martín, que no agarró, no agarró un balón a modo. Yo creo que ahí, aunque no le guste mucho a la gente, va a iniciar Rogelio Funes Mori. Yo creo que Rogelio Funes Mori es el que más podría parecerse a lo que quiera Martino ahorita y podría funcionarle. Entró de cambio contra Irak, metió gol. Entonces yo creo que Rogelio Funes Mori va a ser el que inicie. Irving Lozano por el costado. Alexis Vega, que ha respondido en los últimos juegos, por el otro costado. Esa yo creo que va a ser la alineación de la parte de adelante del conjunto mexicano. Y lo interesante es ver el medio campo porque tiene muchas combinaciones. Héctor Herrera metió un pase magistral para el gol de México, de Vega contra Suecia. Sin embargo, es muy intermitente, comete errores. Un error de él se deriva el primer gol del conjunto sueco. Desgraciadamente, o creo que desgraciadamente lo va a alinear. Yo, la verdad, yo no alinearía a Héctor Herrera. Creo que hay una diversidad de jugadores. Está Edson Álvarez, está Carlos Rodríguez, está Luis Chávez, este jugador de Pachuca que está surgiendo, que lo ha hecho bien últimamente. Hay mucho abanico con el que pudiera, Eric Gutiérrez, muchos jugadores con los que pudiera ahí poner a los 2 contenciones y poner a otros 2 interiores, ¿no? Ahí para poder apoyar a la delantera. Va a ser ahí la clave, me parece, la gente que pueda aparecer en el medio campo mexicano. Creo que Martino se va a ir con Herrera y va a poner ahí quizá a Edson Álvarez, ayudarle a Carlos Rodríguez y la línea delantera que ya mencionaba. ¿Y te parece, Luis Homero, que el planteamiento, bueno, el dibujo táctico de Martino tendría que ser su tradicional 4-3-3 que conocemos, o crees que una línea de 5 le podría ayudar a enfrentar a Polonia? Yo creo que tendrá que irse con la suya, ¿no? Como yo decía, porque los técnicos luego ya a la mera hora empiezan a hacer cosas que al final de cuentas no dan mucho resultado, no dan gran diferencia. Entonces yo creo que Martino tendría que morirse con la suya, ir al 4-3-3. Contra Irak hubo lapsos, como te comentaba con esto de Néstor Araujo, que jugó con esa línea de 3 y 2 carrileros, como se les llama, 2 abiertos. Se vio bien México, pero yo creo que quizá no lo sepa ya maniobrar ya a la mera hora contra Polonia completamente a los 90 minutos. Yo creo que Martino tendría que casarse con su 4-3-3, pero escoger bien a la gente que va a jugar, ¿no? Definirla bien, ¿no? Si realmente Rogelio Funes Mori va a ser el que le va a dar el gol, si realmente Héctor Herrera va a ser fuerte, no va a ser intermitente, si la gente de la central, donde pueda jugar Héctor Moreno, quizá, César Montes, tal vez Araujo mismo, pues pueden estar seguros en la marcación de Lewandowski. Por ahí decía Martino en alguna entrevista televisiva que él decía cómo controlar a Robert Lewandowski, al polaco. Decía, pues tenerlo, es muy lógico, es muy fácil tenerlo lo más lejos posible de la portería. Pero eso requiere primero mucha labor de los contenciones para tratar de empujarlo hacia abajo y que tenga que hacer Lewandowski labores más de poste y no de rematador. Y obviamente los centrales tratar de cerrarle el paso, el espacio, el acceso allí a la zona central, tratar de cerrárselo. Y aún así creo que Polonia tiene otras armas, no todo el Lewandowski, no está Zielinski, está Milik, hay varios elementos que pueden desbordar. Yo creo que México tendrá que cuidar ese aspecto de empujar, como decía Martino, Lewandowski hacia el centro, no dejarlo llegar al área, pero también estar atento con las llegadas por los costados, porque el sistema de Martino se va a basar mucho en lo que haga Chucky Lozano y en lo que haga Vega por los costados.
balones verticales, pelotazos largos y tratar de llegar hasta la línea de fondo y centrar a ver si la pesca Funes Mori. Ese va a ser el sistema de Martino, y quizá en ese ámbito, en esa ambición de querer ir muy adelante, muy vertical, pudiera descuidar atrás, que hemos visto que en México la parte defensiva es muy frágil, ¿no? Cualquier balonazo, cualquier contragolpe es muy endeble y ahí puede sufrir. Claro, déjame preguntarte, ¿qué me dirías justamente ya que mencionas a Lewandowski, esta declaración de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que o sea, ya ahora en su posición, por supuesto, de gobernador del estado de Morelos y que sale con esta declaración de, pues no los vamos a cargar. Yo no sé qué le tienen miedo, pues Lewandowski casi, me hace lo que el viento a Juárez, ¿no? Bueno, está bien, es una expresión muy coloquial, muy mexicana, y muy de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, de cómo él encaraba los partidos. Qué bueno, porque eso está bien, ser atrevidos y estar seguros y estar decididos. Y me parece que la generación de Cuauhtémoc Blanco era muchos jugadores así, de ese tipo, ¿no? Que no tenían mucho temor y que no tenían mucho reparo en decir, sí, vamos a ganar y vamos a salir. Yo creo que a México le está faltando gente de ese tipo en cuanto a la mentalidad. O sea, gente que sabe realmente a decir, pues va todo, entregamos todo, y no cuidarse demasiado. Yo creo que ese tipo de jugador le está faltando al México actual, pero tiene razón. O sea, Lewandowski ya jugó un mundial pasado de Rusia, no fue la gran cosa tampoco. Yo estuve presente en un partido incluso contra Colombia, Polonia-Colombia en Rusia. Colombia ganó 3-0, y también se esperaba que Polonia fuera un rival complicado para Colombia. Incluso, además, que llevaba mucha gente porque era el vecino de Rusia. Se esperaba que hubiera gente polaca animando, y realmente el estadio, más de 3/4 eran colombianos, metidos completamente con Colombia, muy pocos polacos, inexplicablemente, y Colombia le dio un baile, y Lewandowski no hizo absolutamente nada. Entonces, tampoco es que hay que temerle. Obviamente el jugador está más desarrollado, más maduro, en un equipo más fuerte como Barcelona. Bueno, Bayern Múnich también ya lo era, pero está más quizá preparado, puede ser más peligroso, pero tampoco creo que sea la panacea. Polonia es un complicado rival, es difícil. Lewandowski es un rival también duro, goleador, certero, pero creo que tampoco es, que nos vaya a meter 4 o 5 goles, ¿no? Yo creo que hay que encarar el partido, ver las fuerzas que tiene México, y sobre todo, digo, no equivocarse, ¿no? Tratar de no cometer errores y no entregarle la pelota a Polonia, porque ahí puede ser letal. O sea, tú me dirías que, digamos, ahorita ya para lo que está es de casi que olvídate de la táctica, o sea, hay que ponerle riñones porque pues es para lo que alcanza, o sea, porque estamos hablando de que el fútbol mundial ha cambiado y que el fútbol es muy dinámico y que si tú ves el medio campo de México, pues están medio aletargados. Entonces tú dirías esto, a ver, ya como que literal, échenle ganas y échenle riñones porque lo demás ya no hay tiempo de hacer nada. No, eso es importante, la actitud, la entrega, la voluntad, el deseo, todo esto, la tenacidad, este tema de ir con todo, pero obviamente sí importa la cuestión táctica y técnica, ¿no? Hemos visto sobre todo, yo más bien me referiría a que el técnico en turno sepa escoger bien a los jugadores y que no se equivoque después a la mera hora, ¿no? Que no haga cosas así completamente alocadas, como meter un Bofo Bautista contra Argentina, ¿no? Que no había jugado absolutamente nada y lo mete ahí, o el famoso cadáver Valdés del 94. A eso me refiero, que el técnico no caiga en eso, que mejor se muera con la suya y mete a los jugadores con los que cree que va a lograrlo, y que después en el desarrollo del partido no se equivoque, no venga esa decisión que parece que el técnico o incluso los mismos jugadores como que se inhiben, ¿no? Por ahí me preguntaban hace unos días este tema de por qué México no llega al famoso quinto partido. Platicábamos muchos factores económicos, sociales y todo, pero yo decía, la cuestión también parece que esta frase del famoso miedo al éxito, que se presta ya al chacoteo, yo siento que también aparece por momentos, por momentos parece que cuando México tiene ya un puño al rival y de pronto como que, ¿quién es el que mejor ha jugado? Pues y está arriba y encima, sácalo ya, vamos a aguantar, vamos a defendernos, vamos a esperar. Y ahí como que dices, no, ¿por qué haces eso? Y eso le pasó a Javier Aguirre 2 veces, y le pasó a Miguel Herrera en Brasil 2014, cuando saca Giovanni, que estaba mareando a los Países Bajos, a los holandeses, y mete a Javier Aquino y recula. México se tira atrás y Países Bajos le da la vuelta. Y Aguirre quitando a Ramoncito Morales contra Estados Unidos, y Aguirre quitando a Guardado contra Uruguay en el tercer partido de la fase de grupos, que era vital ganarlo para evitar después el curso con Argentina.
lo quita, México pierde el partido y tiene que enfrentar a Argentina y Argentina le gana. Entonces, ese tipo de decisiones que el técnico a veces creo que no es tan certero en el feeling, en el momento de ver el partido y de no ser atrevido o no decir, tengo ya el puño al rival, pues lo aplasto. Y entonces parece como que le da temor, como que se inhibe y dice, ay, mejor hay que ser cancheros y nos cuidamos, ok, atrás, aguantamos. Y parecería, y los jugadores están adentro, parecía que es un miedo a no saber qué va a pasar después. Ok, ganamos el partido, ¿qué va a haber? Va a haber un escándalo en México, la gente en las calles, nos van a hacer monumentos, estatuas, y todo eso parecía que les da miedo que suceda. Entonces, yo diría, pues es momento de atreverse y ya si se es campeón del mundo, ya a ver qué pasa, ¿no? Si todo el mundo se aloca, pues a ver qué pasa. Y yo siento que en los técnicos y en los jugadores les da esa cuestión de espantarse y no saber si son determinantes, si ser tan determinante y tan fuerte pueda después avanzar en México y una repercusión que quizá no puedan ellos controlar como personas. Sí, o los errores como por ejemplo Ricardo Osorio, ¿no? Perdiendo un balón en la salida frente a Argentina en Uh Sudáfrica, -huh. o Rafa Márquez se hace expulsar, ¿no? Como este tipo de, no sé si llamarlas desconcentraciones, o qué le Sí, pasa al eso. jugador mexicano que comete un hierro en el momento menos oportuno, ¿no? Sí, es falta de concentración y por ahí hablan mucho de la famosa mentalidad, ¿no? De que es bueno que vayan a Europa y todo eso para adquirir mejor mentalidad. Puede ser que tenga razón, pero también yo siento que a veces es un poco eh, cultural, ¿eh? Sí, a lo que me refería en la anterior respuesta, un poco cultural, porque parece que el mexicano es así, como que al momento salvo con todas las excepciones que lo hemos visto, sobre todo con artistas, con directores de cine que han ganado los Oscars, ¿no? Con actores que entran a Hollywood, todo eso, son contados realmente, ¿no? Porque pareciera que les da ese paso a ser exitosos, pareciera que cuesta mucho trabajo en lo anímico y en lo mental, y por ahí vienen los titubeos, las fallas, la mala decisión, la falta de concentración, o cuando el panorama es adverso, como pasó con Rafa Márquez, pues ya mejor pues que se cabe todo, ¿no? Entonces parece que es así, como que no dominan en la cuestión escénica o el panorama para poder estar más concentrados y evitar ese tipo de fallos, ¿no? Que son ya en un partido sobre todo de vencer a morir, en los octavos, si ojalá llega a México a los octavos, pues evitar que sucedan esas distracciones. Dices que Martino se tiene que morir con la suya. En el morirse con la suya y alinear a los jugadores en los que confía, ¿tendría que alinear a Raúl Jiménez? ¿Qué me dirías de Eh, cómo lo vimos 45 minutos frente a Suecia? no sé si Raúl Jiménez quizá para más adelante, no sé si el partido ya contra Polonia, este partido pueda estar, y Argentina es un partido duro. Quizás si se recupera contra Argentina sería excelente utilizarlo, ¿no? Y obviamente contra Arabia para tratar de hacer la mayor cantidad de goles posible. Yo creo que Martino está muy casado con Funes Mori. Cuando se lesiona a Raúl Jiménez es el primero en el que piensa, de hecho por eso se naturaliza, para que lo cubra, y a pesar de que han surgido otros elementos buenos como Henry Martín, como el mismo Santiago Jiménez que hizo la controversia de que no estuviera, creo que Martino va a ir por Funes Mori, aparte porque tampoco se puede arriesgar a exponer a Raúl y a desperdiciar un tiempo que pone tú que lo alinee contra Polonia de titular y que pasen 45 minutos y no pase absolutamente nada y se pierde ese tiempo y Polonia mete un gol por ahí, habrá sido un desperdicio total. Entonces yo creo que Martino pues tendrá que jugar con Funes Mori. Yo la verdad pondría a Henry Martín, yo no pondría ni a Raúl Jiménez ni a Funes Mori, yo pondría a Henry Martín porque a mí me gusta como su movilidad, que a veces funciona como poste. Él puede permitir que a lo mejor entre Irving Lozano y Antuna y que sean ellos los que metan los goles con esa movilidad que tiene. Yo pondría a Henry Martín, creo que Martín lo va a poner a Funes Mori y la cuestión de Raúl Jiménez es pues esperar, aguardar si con el transcurso de los tiempos y la necesidad que tenga México, pues lo podemos ver en la cancha. Y finalmente, Luis Homero, déjame preguntarte, tampoco quiero dejar pasar por alto estas declaraciones que hizo recientemente Hugo Sánchez para la agencia AP. Me parece que es Carlos Rodríguez, un reportero también de muchos años cubriendo fútbol, en donde dice, ¿no? Hugo Sánchez, pues tal cual, ¿no? Martino vino a ganarse un buen dinero, es lo que le importa, él ya se va, le da lo mismo, él no tiene pasión y esto de dirigir a México se debe hacer con pasión y entrega, y sobre todo esta declaración, ¿no? Donde él dice, la realidad es que pues Martino ha venido de menos a menos
y esa es la realidad. No despierta ninguna ilusión la selección nacional en Qatar 2022. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de Hugo, que por cierto, pues ya también tuvo su oportunidad de dirigir la selección y lo terminan destituyendo cuando México no logra calificar a los Juegos Olímpicos, no digamos por su Ujú. desempeño como tal con la mayor? Mira, yo a Gerardo Martino lo conocí en una Copa América 2007 en Venezuela, dirigía la Paraguay. eh, Fui a una conferencia de Paraguay, había muy poca prensa mexicana, éramos como 3 reporteros que estábamos ahí, y yo no lo conocía, sabía que era el que técnico de Paraguay, pero nunca lo había ni visto ni escuchado, y la conferencia me pareció magistral, ¿eh? La verdad, cuando yo lo escuché hablar, me pareció un tipo excelente, de esos que tienen grandes conceptos, que te dejan más allá, enseñanzas más allá del fútbol. Me pareció muy buen técnico, y después con Paraguay, 3 años después, en Sudáfrica, llega hasta cuartos de final. Lo volví a ver después en un partido contra México amistoso por allá en San Francisco, 2011, 12 por ahí, y también tuve la oportunidad de entrevistarlo, éramos incluso nada más dos, y lo platicamos con él muy bien. O sea, me parece un tipo que tiene grandes conceptos y gran oratoria, por así decirlo. Creo que es un muy buen técnico, me parece. Él dijo hace unas semanas que él ahora ha convertido en el enemigo público número uno de los mexicanos, pero siento que esto se deriva porque esa expectación que tenemos los mexicanos siempre de querer que México pues vaya lo más posible, quizá sea campeón del mundo, semifinales, en fin, y hay mucha presión con el técnico. Algo pasó con Martino, te decía, de este tema de la pandemia. Posterior a la pandemia algo pasó, incluso empezó a tener problemas de salud con el tema de un ojo, que también tuvo problemas, que se tuvo que atender, que no viajó varios partidos. Me parece que se empezó a llenar de presión, y lo desbordó el tema de la gente también, de los comentarios, de las redes sociales que están tomándole con todo. Yo creo que él era un tipo profesional, o lo es, o inició el proyecto de una manera sumamente profesional, pensando en algo grande, y no ha visto la respuesta quizá ni de jugadores, ni de público, ni de prensa, ni de la propia directiva. Hay que recordar que él propone, me parece que fue a finales de 2019, que hubiera una reducción de extranjeros en México a los equipos de la Liga MX, y se le conoció, entre comillas, como una probable ley Martino, en la que le iban a hacer caso. En ese momento le dijeron, sí, te apoyamos y sigamos con toda la selección, pero después al año ya no le hicieron caso. O sea, igual influyó todo este tema también de las pérdidas económicas que tuvo los clubes con la pandemia. Ya no le hicieron caso, ya dijeron, no, vamos a aguantar ese tema de reducir extranjeros para otro momento. Y Martino lo proponía viendo hacia futuro, ¿no? Y también teniéndole para tener elementos para enfrentar este mundial, porque aquí vienen muchos jugadores extranjeros que realmente son de paso y son muy malos, y que son negocio para muchos clubes y para muchos promotores y directivos de clubes. Entonces dijeron, este cuate le hicimos caso por esa junta, y después, adiós, se olvidó. Entonces a mí me parece que Martino se empieza a desencantar, ¿no? Como que dice, yo tengo unas ideas, tengo una propuesta, tengo un interés en llevar a México quizá muy alto, muy grande, pero pues no hay apoyo ni de los directivos. No tengo los jugadores que quizá la mayoría de los que quisiera, con la mentalidad que quisiera. Muchos van a Europa 2, 3 años o uno y se regresan porque les pagan mejor acá. La afición también se empezó a poner muy, muy incesante y a presionar. Apenas una derrota surgió este tema del grito, que no apoyó en nada, ¿no? Que por más que se les decía eso va a perjudicar a México, pero la gente lo sigue haciendo. Y entonces también Martino, como que eso, yo creo que todo eso desangeló al técnico. Entonces, a mí me parece que el técnico lo que quiere es cumplir su compromiso, su contrato, dirigir al mundial, se llega donde se llegue y se acabó, vámonos. Y quizá tenga algo de razón, quizá tenga algo de razón. Yo la verdad no lo culparía del todo, y no lo vería como que es el malo del cuento, y Martino maldito, porque no vas a llevar más allá y no va a pasar nada contigo. Hay muchos antecedentes, como los expliqué, que pudieran hacer que haya mermado todo ese entusiasmo que tenía el técnico para hacer algo realmente en serio, pero de lo que yo he hablado con él, o que lo he visto, a mí me parece un buen entrenador. Sí, ciertamente las 3 derrotas contra Estados Unidos, perder con Canadá en el Azteca, su tema de salud personal, oye, ya ni qué decir, ¿no? Que él quería más juegos contra países europeos, pero pues entonces Claro, viene la claro, claro. Nations League, y entonces pues ya los equipos europeos no están disponibles para jugar contra los equipos de otra confederación, en este caso la CONCACAF, ¿no? Entonces, pues sí, como todo proceso tiene que ser analizado en su justa dimensión, de acuerdo a las condiciones que tuvo cada técnico, pero bueno, pues tendríamos que decir, ¿no? Que si califica los octavos de final y ahí se queda México, pues habrá entregado las mismas cuentas que entregaron Juan Carlos Sí, sí, sí. Osorio, Miguel Herrera, Javier Aguirre, es decir,
no pasó nada que no sepamos que iba a pasar, y si no pasa, pues le tocará a él cargar con ese muerto, ¿no? Decir que por primera vez desde Estados Unidos 94, pues México no clasificaría, ¿no? A la segunda ronda en el Mundial. Sí, sí, sobre todo eso vaya, si no se avanza a octavos de final, pues sí, sería un completo fracaso, ¿no? Tomando en cuenta sobre todo que México tendría que hacer una participación interesante, me parece, por todo lo que se invierte en un ciclo mundialista, pero también sobre todo porque México va a ser sede del siguiente mundial, ¿no? De alguna manera compartida o Claro. no, pero va a ser sede, y entonces tendría que mostrar un rendimiento pues más que aceptable, ¿no? Por lo menos llegar a este tema del octavos de final. También me pongo a pensar qué pasa si Martino avanza, ¿no? A cuartos de final, obviamente todo el mundo va a Sí, pedir sí. disculpas, pero bueno, es así, ¿no? Es un poco a veces también fortuito como se van dando los partidos y el arbitraje también. Ahora tenemos esa gran aporte ahora de que el VAR puede ayudar de alguna manera ya, o pues, más, bueno, evitará que se perjudique a México. No hay que recordar en Sudáfrica el fuera de lugar en el primer gol de Argentina, en los octavos de final, el famoso penal que sí era que no era en Brasil 2014. Entonces yo creo que ahora ya tenemos quizá armas para que no haya que también echarle la culpa al árbitro, ¿no? Porque ya también es más claro que si México pierde, pues perderá porque no pudo superar al rival. Correcto, Luis Homero, te quiero dar las gracias y déjame dejar la puerta abierta, por favor, para otra futura participación contigo. Me parece que tu análisis, tu experiencia, los conocimientos que tienes, pues aportan mucho para este programa. Entonces, gracias por tomar esta comunicación este lunes y te mando un abrazo. Gracias, Luis Homero. Sigamos en contacto, por Much, favor. Bien, pues muchas gracias. Yo la verdad, encantado y realmente agradecido con la invitación. Y bueno, sí, esperamos que le vaya bien a México, ¿no? Porque pues es interesante que vaya avanzando y que siga participando en el Mundial para que todos estemos metidos ahí en la Copa del Mundo. Te agradezco mucho, Betty. Gracias a ti, Luis Homero, y seguimos aquí, continuamos en Sostiene Pereira. Así hemos llegado al final de esta tercera emisión de Sostiene Pereira en Qatar 2022. No lo olvide, mañana a partir de las 10 de la mañana México se mide a Polonia. Tendremos este martes un programa especial para hablar del resultado. No se pierda el juego y no se pierda mañana Sostiene Pereira. Muchísimas gracias a la producción, a Ilse, a Luis y también a Ana, quienes hacen posible que estemos al aire todos los lunes con Sostiene Pereira. Hasta mañana, que descanse.